Doctor, gusto de tenerte como nosotros. ¿Cómo estás? Hola Fernando, mucho gusto. Igualmente, gracias por la atención, por tus minutos. Primero preguntarte por el decreto presidencial, si desde tu punto de vista avanza o no avanza sobre derechos, garantías, en definitiva, si es constitucional o no. Es groseramente inconstitucional en la forma y en el fondo. En la forma, porque está funcionando el Congreso, de tal manera que viola directamente el artículo 99, inciso 3, que dice que se puede dictar un decreto de necesidad y urgencia solo cuando razones excepcionales impidan el normal funcionamiento del Congreso para la sanción de leyes. De tal manera que acá volvemos nuevamente a lo que hemos señalado hace ya mucho tiempo, el hiperpresidencialismo, el gobierno por decretos y por muy pocas personas. Así que no hay ninguna duda de que es inconstitucional. En cuanto al fondo de la cuestión, en primer lugar hay un debate de tipo penal, porque constitucional penal, porque está prohibida por la Constitución todo decreto de necesidad y urgencia que tenga materia penal, como materia tributaria, de partidos políticos, etc. En tercer lugar, no hay ninguna duda de que además avanza sobre derechos elementales que tenemos las personas, de acuerdo a la Constitución, pero además carece absolutamente de sentido común y sobre todo explica, es decir, una visión completamente centralista de la Argentina. Todos nosotros sabemos que estamos en una federación, que la Argentina tiene la octava geografía del mundo, que las realidades son completamente distintas, así que en definitiva hay muchas provincias donde no hay ninguna situación con el coronavirus, y dentro de una provincia también puede ocurrir exactamente lo mismo, como está pasando en la provincia de Córdoba. Por eso, a 140 días de la cuarentena más larga del mundo, encima esta situación aparece realmente como sorprendente, como un error muy grave, y todas medidas tomadas por muy pocas personas. Es verdaderamente lamentable que ya se aprecie claramente un avance sobre libertades fundamentales, además del mal funcionamiento del sistema republicano y por supuesto de la forma federal de Estado, ¿no? Porque todo está centralizado. A ver, doctor, yo desde el comienzo vengo celebrando que el presidente Alberto Fernández haya establecido a tiempo la cuarentena, a diferencia de Brasil, de México o de Estados Unidos, países donde se suman de a miles los muertos debido a cierta negligencia de parte de los mandatarios que no le dieron importancia a la pandemia y a sus consecuencias. El tema sería, bueno, ¿cómo lograr que un presidente dicte o establezca o proponga medidas para cuidar la salud pública, para evitar los contagios, para evitar las muertes y al mismo tiempo, bueno, garantizar estos derechos o estas libertades individuales? Fernando, es una pregunta muy inteligente, pero la respuesta está muy clara en el derecho comparado. A nivel de federaciones, tenés el ejemplo de Alemania. ¿Cómo resolvió las cosas? La presidenta Merkel se reunió con los 16 líderes de los Länder alemanes, acordó los lineamientos de la lucha contra la pandemia, pero la responsabilidad de la ejecución correspondió a los Länder, que son como las provincias argentinas, y a los municipios. ¿Por qué? Porque es una federación, porque las competencias son concurrentes en materia sanitaria, lo mismo que pasa en la Federación Argentina, pero acá todo se centraliza en Buenos Aires. En cambio allá se hizo exactamente lo contrario, y es un ejemplo de cómo la federación puede funcionar muy bien y además en el marco de una pandemia. Los otros casos que vos has citado son presidentes de federaciones, pero que ellos actuaron muy mal frente a la pandemia. Me refiero a Trump, a Bolsonaro y a López Obrador. Acá en la Argentina se comenzó bien cuando se toma la primera medida, que era el decreto 297, con apoyo de la oposición, con apoyo de gobernadores de otro signo político, pero a partir de ahí, cuando todo hacía prever que podíamos combatir la emergencia con la Constitución en la mano,
con un buen funcionamiento del sistema republicano y federal, ocurrió exactamente lo contrario. Pasaron 2 meses hasta que se reunió el Congreso, recién el 13 de mayo, y además de esto, siguieron los decretos de necesidad y urgencia inconstitucionales y todo centralista, tan centralista que para pedir una autorización para transitar tenés que esperar la autorización del Ministerio del Interior de la Nación para 45 millones de personas. Por si faltara algo, para que haya alguna excepción entre las actividades de ese decreto de necesidad y urgencia, necesita la autorización del jefe de gabinete de ministros. Pero por si faltara algo, ya fuera de la emergencia, por decreto intentaron, es decir, decidieron la intervención a Vicentín, le dieron al jefe de gabinete la posibilidad de modificar hasta el 100% de cada partida. Y por si faltara algo, lanzan la reforma judicial en medio de este momento. Así que en definitiva, vos me podés decir, claro, Alemania federal está muy lejos. No, mirá acá nomás el Uruguay. El Uruguay. No hubo ninguna medida coactiva por parte del gobierno. Simplemente se recomendó lo que había que recomendar, que era quedarte en tu casa, tener distanciamiento social, pero sin afectar las libertades fundamentales. Así que en definitiva, perfectamente se puede dar el caso de que haya pleno funcionamiento de la democracia y una lucha efectiva frente a la pandemia. Pero ese no es el camino que hemos tenido nosotros. Está claro. Debo reconocer que sí tuvimos algún éxito en este sentido. Sí. Por lo menos se tomaron las medidas adecuadas frente al riesgo y sobre todo a las carencias que nosotros tenemos de infraestructura, entre otros aspectos de un país que tiene muchísimos problemas. Está clarísimo, lo has explicado también, que yo lo entiendo y imagino que la gente también, nuestros televidentes, podrán entenderlo. Ha sido un placer tenerte unos minutos con nosotros, Antonio, muchas gracias. Un gran placer, y ha llegado el momento en que entendamos esto. Podés limitar derechos, pero de manera razonable, proporcional, con la Constitución en la mano, con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sabiendo de que las medidas se tienen que establecer por ley del Congreso, de la legislatura o de los consejos deliberantes, y que siempre tiene que funcionar el Poder Judicial ante la posibilidad de que haya excesos, que es lo que está ocurriendo en la Argentina. No solo con el tema de los ciclistas en Córdoba. Pensá que soy el que estoy presentando el amparo por lo que ha hecho la provincia de San Luis con nosotros. Ha cerrado hasta la ruta nacional número 8 y hay municipios en Córdoba que están haciendo lo mismo. Es decir, acá hay que tener presente qué es lo que está pasando en el orden de la realidad, ¿no?